Muy buenas, en este vídeo vamos a resolver el ejercicio 58 del listado ejercicios de estructuras enlazadas lineales. Y dice así: suponiendo que L apunta a la cabecera de una lista, completa el código de la siguiente función para que borre el menor de sus elementos. Entonces, como tenemos que borrar un elemento, o el nodo que contiene un elemento, tendremos que localizar la dirección del nodo anterior al que lo contiene. Y como el elemento en cuestión es el menor, tendremos que identificar cuál es y para eso habrá que recorrer toda la estructura enlazada, del principio al final, e ir guardando en una variable dónde está el menor que hayamos visto hasta el momento durante el recorrido. Así que vamos a declarar una variable auxiliar de tipo nodo_ptr que nos permita recorrer la lista. Y como vamos a aplicar la estrategia de apuntar al nodo anterior al que me interesa para poder tener siempre esa dirección, y cuando encontremos que a continuación de ese nodo haya uno con el valor más pequeño hasta el momento, quedarnos con la dirección de la anterior para poder luego borrarlo, pues la inicializamos apuntando a la cabecera. Entonces nuestro bucle será así: mientras que a continuación de aux haya algún nodo, lo que vamos a hacer es procesar el elemento que corresponda, que será aux flecha siguiente flecha elem, y después avanzaremos, haciendo que aux tome el valor de aux flecha siguiente. Ahora, el procesado tiene que consistir en una comparación. Vamos a tener que comparar ese elemento aux siguiente flecha elem, el elemento que está en el nodo siguiente aux, lo tenemos que comparar con el que para nosotros sea el menor hasta el momento, ¿ok? Y si el nuevo, el que estamos viendo ahora mismo, si aux flecha siguiente flecha elem es más pequeño que el menor hasta la fecha, entonces tendremos que actualizar quién es el menor hasta la fecha. Ahora bien, ¿cómo hacemos para guardar cuál es el menor hasta la fecha? Pues como al final vamos a tener que borrar el nodo que lo contiene, lo más sencillo sería guardar aquí la dirección del nodo anterior al que contenga el menor hasta la fecha. Así que podemos declarar una variable que podemos llamar min y que inicialmente sea la cabecera también. De ese modo, lo que estamos diciendo es que el menor hasta la fecha va a ser el siguiente al de la cabecera, es decir, el primer elemento de la lista. Y, perdón, aquí hay una X y es una G de siguiente. Y cuando vayamos a comparar, tendremos que comparar con min flecha siguiente flecha elem. Es decir, tanto aux como min siguen la misma estrategia de apuntar al nodo anterior al que me interesa. Por tanto, en el bucle comprobamos si existe algo a continuación de aux para poder estudiarlo, y al estudiarlo comparamos con el siguiente de min. Y si efectivamente ese elemento es mayor que el que estamos viendo ahora, pues actualizaremos min para que pase a ser aux. Es decir, ahora min estará apuntando al nodo anterior del nodo que contiene el elemento que es un poco más pequeño que el que teníamos hasta la fecha como más pequeño. Así, cuando termina este bucle, en la variable min vamos a tener la dirección del nodo anterior que contenga el más pequeño, o la dirección del nodo cabecera cuando la lista está vacía. Así que al terminar el bucle no podemos directamente eliminar el siguiente nodo a min, porque no nos han dicho que la lista que nos pasan tenga que estar con al menos un elemento, así que podría ser que estuviera vacía. Y no hay forma de distinguir si está vacía más que comprobando si min flecha siguiente es distinto de null, porque ese es el caso en el que min está apuntando a un nodo anterior del que contenga de verdad el más pequeño. Entonces, para borrar hacemos como siempre, nos quedamos con la dirección de min flecha siguiente, que es el que hay que borrar. Hacemos que min flecha siguiente pase a ser borrar flecha siguiente y simplemente eliminamos el nodo borrar. ¿Ok? Entonces, ojo, porque algunas veces no nos dicen en el enunciado más información que la que nos dan,
y tenemos que deducir algunas cosas, como por ejemplo que la lista puede estar vacía. Entonces, si la lista puede estar vacía, no hay ningún mínimo. Y como hemos inicializado la variable mínimo apuntando a la cabecera, que es un lugar seguro porque siempre existe, pues tenemos que al final del bucle saber si efectivamente hemos encontrado algo o no. Esta es la forma de saber si hemos encontrado algo o no, dado que min siempre apuntará al nodo anterior del que contenga el más pequeño de la lista. Si no hay ninguno a continuación de min, es que no hemos encontrado ninguno en la lista porque obviamente no había ningún nodo con elementos en la lista. La lista estaba vacía. Así que aquí terminamos el ejercicio. Nos vemos en el siguiente vídeo.